Mundial, no solamente la nuestra, mirada mundial puesta sobre Estados Unidos, ¿qué se juega? ¿Qué se juega mañana en la elección de Estados Unidos? ¿Qué se juega en relación a Europa? ¿Qué se juega en relación a América Latina? ¿Qué se juega en relación a Medio Oriente? Porque también va a ser ahí clave. ¿Cambia la postura si es Kamala Harris la próxima presidenta de Estados Unidos? ¿Cambia si es Donald Trump? ¿En qué cambiaría? Bueno, de todo eso y más queremos conversar esta mañana y la tenemos acá y queremos agradecérselo a Paz Zárate, investigadora senior del think tank de Relaciones Internacionales de Athena Lab. Muchas gracias, Paz, porque además ella de este tema sabe, pero sabe mucho, muchísimo. Buen día, Claudia. ¿Cómo llegamos a este empate? Es una muy buena pregunta. Te lo pregunto, Paz, porque al comienzo, cuando Kamala Harris se instala en el escenario sin primaria con Joe Biden, se empezó a generar una energía en torno a ella que parecía ser una energía como imbatible. Y Donald Trump había quedado como una figura añosa, como enojona, gritona, como un gigante egoísta, así. y de pronto empieza a ser competitivo. Y hoy día tenemos casi un empate técnico en que no sabemos qué puede pasar. Bueno, es curioso porque, ¿verdad? Cuando Joe Biden todavía era el candidato, había un empate. Y han pasado 3 meses y tantas cosas en estos 3 meses, y sin embargo estamos más o menos en el mismo lugar. Tú tienes razón que hubo una energía buena al principio y eso es normal porque ella era la novedosa y de hecho se refleja, por ejemplo, la recaudación de dinero para su campaña que se aceleró mucho y rompió varios récords. Cultura en política, donde él simboliza y le da voz a sentimientos ocultos o políticamente incorrectos y que es capaz de hablarle a los desencantados del sistema, tanto desencantados con muchos recursos como aquellos con pocos recursos. Porque la verdad es que Donald Trump tiene mucho arrastre entre los hombres también de afroamericanos y latinos. Y eso lamentablemente a Kamala Harris le ha costado tener ese apoyo, a pesar de que ella es mujer, por ejemplo, y que también de familia migrante. Una pregunta, en la cultura norteamericana, ¿hay machismo escondido? Sí. He pensado mucho respecto de Kamala Harris, por ¿no? Supuesto, Sí, habrá, sí, porque por supuesto, sí, por supuesto. es decir, que por una parte exista como la sensación de que se puede tener acá la primera mujer negra presidenta de la República de los Estados Unidos, y por otra parte que haya un machismo soterrado en sectores más conservadores, que se nota que se movilizan, y que finalmente puede ser un voto escondido. Bueno, machismo y racismo. Y racismo. También. Exacto. Hay que pensar que hay grupos que no estarían dispuestos a votar por una mujer de color en ningún caso. Ahora, hay una cosa importante que decir de la política estadounidense que quizás nos diferencia un poquito de nuestro sistema, aparte del extraño cuerpo de electores que nosotros no tenemos. En esta campaña está todo georreferenciado. Entonces, la maquinaria de ambos partidos sabe exactamente dónde hay que ir a hacer campaña, en qué puerta hay que ir a golpear, con quién hay que hablar, y han invertido muchos recursos en eso, a quién hay que mandarle mensajes de texto, efectivamente la campaña se ha concentrado en unos pocos estados y ellos no han andado por todas partes del Por eso país. hoy día se juntan los dos en Pensilvania, que nos decía Connie Santamaría sí. esta mañana que va partiendo así ya. Sí, han realmente gastado una gran cantidad de dinero y recursos en hacer eso y ellos tienen clarísimo cuáles son incluso los grupos de casas donde hay gente que podría ir un año o una elección para este candidato y otra elección para el otro. Y esos son los llamados swing states, que pueden ir para uno u otro, y esos son 7 de 50, y los otros 43 se sabe bastante bien que van para uno u otro lado. El tema es que esos 7 son como 7 elecciones diferentes porque no hay un CERVEL, no hay una entidad nacional que haga el conteo de todos. Son como cada estado tiene es un mundo. Un mundo, exacto. Y entonces generalmente el anuncio de quién es el presidente o presidenta lo hace Associated Press. Es decir, una entidad de prensa, no una entidad electoral. Y como cada estado tiene su propio sistema, también tiene sus propias reglas. Por ejemplo, Nevada dice nosotros contamos votos, pero hasta las 4 de la tarde después se cierra y si no alcanzamos seguimos contando mañana. Por lo cual es muy improbable que el día de la elección se sepa quién ganó. O sea, podríamos saberlo que a fines de la semana. El sábado quizá. Ya. La vez pasada se supo un día sábado. Sí. Paz Zárate,
todo esto que ha pasado en estos días, que a lo mejor tiene mucho más que ver con la prensa o con una espuma, una cosa más bien efervescente, una Kamala Harris que logra convocar a celebridades, que tiene detrás de sí figuras increíbles, no solo, Hollywood. ya, Hollywood, y además veía que hasta Maná se sumaba, es decir, también viene cultura latina muy fuerte, Sí. y un Donald Trump que yo creo que la única carta que muestra, que no es poco, es a Elon Musk, como casi Y como... Hulk Hogan. Sí, pero no dejan de ser, digamos. Sí, O sea, un poco, sí. nada de eso influye. No, y tampoco influye por el hecho que Donald Trump tenga un prontuario Bueno, criminal. Yo creo que, claro, porque ya desde allí, las celebridades siempre se reparten y algunas son más vocales que otras, etcétera. Pero a mí lo que realmente me impacta, y escribí una columna al respecto, sí, lo es escribiste en que, Exante ayer. exacto, que el Donald Trump tiene un prontuario y eso por fraude inmobiliario. O sea, ni siquiera estamos hablando de las agresiones, de agresión sexual, por ejemplo, a la periodista, que también eso está acreditado. Tiene un prontuario y eso a sus electores no parece importarle. Y tampoco parece importarle, de todas las causas que tiene en su contra, la más importante, que es la del ataque al Capitolio del 6 de enero, donde él asusó a una multitud, todos lo vimos, el mundo entero lo vio, Sí. y los asusó para que ellos interrumpieran la certificación de su derrota y el triunfo de Joe Biden. Y eso derivó en varias muertes y las vidas que estuvieron en peligro de los congresistas, incluyendo de su propio vicepresidente. Entonces, Y también, pero el solo hecho de dañar la imagen y violar el símbolo de el la símbolo, democracia. eso. Claro, eso es tan duro, de hecho, que por eso en esta elección existe algo que no hemos visto en ninguna otra, que es el grupo republicanos contra Trump. Porque esto no existía antes. Y ese grupo donde está, por ejemplo, su propio ex vicepresidente Mike Pence, donde está, por ejemplo, el ex vicepresidente de Bush, Dick Cheney, y muchas otras figuras del Partido Republicano, incluyendo el ex jefe de gabinete de Trump, ellos señalan que es imposible soslayar la gravedad del ataque el 6 de enero, las tendencias fascistas de Trump, y son palabras de ellos, no son palabras mías, y que por eso ellos ponen al país por sobre el partido y no pueden respaldar la candidatura de Trump. Entonces, el efecto que tiene la existencia de este grupo no está visualizado en ninguna encuesta. No, tienes toda la razón, eso no se ha mostrado. No. Y si no se ha mostrado en ninguna encuesta, quiere decir que tampoco para la ciudadanía ha hecho sentido auditivo. Es que este es un grupo nuevo. Entonces, no sabemos exactamente, de hecho, cuál es el efecto. De hecho, Kamala Harris ha hecho mitines con estas figuras del Partido Republicano, por ejemplo, Liz Cheney, congresista, hija de Dick Cheney, y ella ha prometido que ella va a incorporar figuras republicanas en su gabinete. Tampoco nunca hemos visto este tipo de trabajo bipartisano, se puede ver en el Congreso, pero no lo hemos visto a nivel del Ejecutivo. Pásarate, ¿esta es la elección más polarizada que hemos visto en las últimas décadas en Estados Unidos? Cierto, la polarización viene de hace mucho tiempo en realidad. Yo viví en Estados Unidos en la época de Barack Obama y entonces ya era bastante polarizado cuando el mismo Trump Por eso, exigía el certificado de nacimiento porque decía, no, es que él nació en África. Finalmente Obama se dio y mostró su certificado que él era nacido en Hawái. Pero sí, la polarización ha ido en incremento y yo creo que Trump ha sabido aprovecharla. Y al punto que él ha sembrado, por ejemplo, una duda profunda acerca del funcionamiento del sistema electoral. Y esas, por ejemplo, y esas dudas que estuvieron detrás de demandas que se hicieron ante tribunales por la elección, la última que Trump perdió, finalmente no llevaron a nada. No había sustento para esas dudas sobre el sistema, pero hoy la duda se ha expandido y eso hace un poquito más débil la democracia de Estados Unidos, si la gente no puede confiar en su sistema electoral. Hablamos con Pásarate, investigadora senior del think tank de Relaciones Internacionales de Athena Lab. Cuando uno mira, yo digo, bueno, ¿qué pasa si asume un segundo periodo de Donald Trump? ¿Qué tan distinto puede ser del anterior? Estoy pensando incluso en el mundo. La editorial del diario El País hoy día dice el mundo en vilo. Bueno, Medio Oriente hoy día en vilo, pero ¿qué tan distinto podría ser el Donald Trump 1 del 2? En términos de política exterior, yo creo que, y en términos generales incluso de política pública, Trump la primera vez entró al gobierno sin nunca haber ejercido un cargo público. Derecho de la televisión,
al cargo Ya, público. claro. El primer cargo del del set mundo. televisor a la Exacto, a la Casa Blanca. Y la gente que lo rodeaba era gente que tampoco tenía demasiada experiencia, su círculo más cercano. Y ahí se explica, por ejemplo, que él puso a cargo del Medio Oriente a su yerno, ¿Te Jared acuerdas? Kushner, y también como una especie de embajadora con portfolio amplio, su hija, Ivanka Trump. Entonces, esta vez él iría, y esto es lo que es, digamos, hay un análisis amplio al respecto, él iría directo a ocuparse de temas con la gente que ya tuvo experiencia en su primer gobierno, y además se estima que él ganaría el control del Senado, los republicanos tendrían el control del Senado y se les sería más fácil pasar algunas mociones que tienen relación con política exterior y otros temas sensibles. Él ya ha adelantado, por ejemplo, que él no tiene, y sobre todo también su vicepresidente, su candidato a vicepresidente J.D. Vance, que hay mucho menor interés o casi nada en ayudar a Ucrania. Ucrania sin ayuda no podría seguir resistiendo. Respecto a Medio Oriente, él dice que él arreglaría la guerra en 24 horas de ser elegido, ni siquiera de haber asumido. Eso ya... Y apoyando 100% a Israel con eso. Sí, pero él, bueno, ha intentado últimamente, también se ha acercado a la comunidad árabe. Y la verdad, los argumentos que él da para señalar que él podría solucionar una guerra tan compleja en tan pocas horas no son muy creíbles. Es contrario al multilateralismo en general, a las instituciones multilaterales, tiene cero respeto por Naciones Unidas, la estructura de Naciones Unidas. Respecto al si, por ejemplo, si China invadiera Taiwán y se generara un conflicto en el Pacífico, es improbable que él cumpliera con acuerdos bilaterales en la base de los cuales Estados Unidos debería apoyar a otros países de esa región. Entonces, sería bastante distinta la política exterior de Donald Trump respecto de la de Kamala Harris o Joe Biden hoy. Y de América Latina. Y previo a eso, te lo preguntaba, Pasárate, porque cuando te preguntaba si el Donald Trump 1 sería muy distinto al del 2, pienso en nuestras propias referencias, en Piñera 1, Piñera 2, Bachelet 1, Bachelet, en el sentido de que uno tiene dos caminos una vez que uno ya estuvo. Uno es el aprendizaje y decir, bueno, todo esto que ya hice lo voy a hacer mucho mejor. Y la otra es todo esto que yo hice, ahora me voy a desquitar y ahora voy a hacer lo que realmente quise. Yo creo que hay bastante desquite. Antes de ir al desquite tengo que agregar lo de América Latina, que si ha habido una especie de abandono de América Latina por parte de Estados Unidos en las últimas décadas, yo creo que eso hay muchos analistas que estarían de acuerdo. Eso es un factor que está potenciando la migración, por ejemplo, porque cuando hay más ayuda, sobre todo en los países de Centroamérica, eso ayuda para detener un poquito la migración. Y ese abandono yo creo que con Trump continuaría. Ahora, volviendo a esta cosa, si hay venganza o no, probablemente. De hecho, Trump, por ejemplo, entre las cosas que suelta de los últimos días de su campaña, ha dicho que él quiere cancelarle la licencia de transmisión a las cadenas de televisión más importantes de Estados Unidos porque no le gusta cómo reportean su campaña. Entonces, imagínate. Entonces, es que él está realizando una política intensamente personal. De hecho, cuando él hace sus mitines, él está diciendo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero son simplemente la expresión de sus deseos. Él no está explicando una política pública. Lo que más extraña de esta elección es que no hay una confrontación verdadera de políticas públicas, no la hubo en el debate y no la ha habido en la campaña. La candidata Harris, si bien no es perfecta, y de hecho sus soluciones a veces parecen poco refinada, quizá porque ha tenido que hacer una campaña en 3 meses, parar una campaña en 3 meses. Yo veo al menos un esfuerzo para explicar, aunque algunas ideas son malas, por ejemplo, la idea del control de precios a los alimentos, aunque quizá el propósito sea bueno, el medio no ha sido muy criticado por economistas en general. Pero en el caso de Trump, la explicitación de sus propuestas ha sido enormemente criticada porque es demasiado básica, es simplemente la expresión de un deseo personal. Ya, muy grueso. Muy. Por ejemplo, esta cosa de la migración, que él dice que él va a hacer una deportación masiva. No existen los medios para deportar a 10 millones de personas, para que la policía vaya y los busque. Ahora, ni siquiera reclutando a las Fuerzas Armadas. Eso es un clásico de Donald Trump. Pasárate. Plantear soluciones y ofertas que no son imposibles de cumplir porque no existen ni los Pero protocolos. al electorado no le importa.
Es que eso es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, y tú lo del dices muro... en tu columna, no le importa eso, no le importa su prontuario Claro, lo del muro, por ejemplo, que es la promesa de la campaña anterior. Que él va a conseguir que México pague por el muro. México no pagó por ningún muro. Y ahora esa deportación masiva con la cual obviamente parte del electorado está ilusionado. De hecho, más del 60% del electorado dice que está de acuerdo con la deportación masiva, con la idea de Trump. Y eso le ha dado muchos votos. Pero no es fácilmente, o es muy complicado siquiera de pensar en una deportación no masiva, sino a una escala mucho menor. No están los medios. Entonces, y lo otro, por ejemplo, sus medidas económicas. Hay 23 premios Nobel diciendo que eso generaría una crisis económica profunda para el país y afectaría al dólar como una moneda principal a nivel global y por lo tanto la economía mundial también sería resentida por ese programa. Entonces, ¿cómo se explica? Para mí esa es realmente la pregunta sin respuesta, lo veremos después de esta elección. ¿Cómo se explica que la elección esté apretada cuando estas ideas realmente son dañinas y los expertos así las explican? Y no sabemos cómo se explica. La verdad no, yo creo que hay algo... Salvo que haya un nivel de malestar en la ciudadanía, en los norteamericanos, sí, de frustración quizá, sí, de angustia en la que sienten que finalmente es como un poco lo que pasó en Argentina con Milei. sí, así es. Tiene que ver con esta contracultura, con el querer algo que va contrario al sistema. De hecho, por ejemplo, si Trump hubiera tenido la capacidad de acercarse a estos republicanos que no lo quieren, él habría construido una campaña que hoy sería imbatible. Está peleado porque él no hizo eso. ¿Y por qué él no hace eso? Porque él es un iconoclasta. La gente vota por Trump justamente porque él es todo lo contrario de lo que uno esperaría. En vez de esperar concordia, uno tiene que esperar pelea. En vez de esperar un plan económico racional, no, uno tiene que esperar algo. Por ejemplo, voy a ponerle 60% de aranceles a la importación china. Con eso sería la quiebra a gran parte del país. Además, que es contrario al derecho internacional del comercio, pero el punto es que efectivamente los votantes han esperado algo muy distinto de lo que el Partido Republicano les ha podido ofrecer. Y por eso se ha comido al Partido Republicano Donald tradicional. Trump. Así. Solo existe el trumpismo hoy. El Partido tradicional republicano está reducido quizá a estas voces que son pequeño grupo de republicanos contra Tú Trump. me dices que hoy día, bueno, tan potente es Donald Trump que hemos hablado mucho más de él que de Kamala Harris. ¿Sí? Pero para cerrar con él, tú dices, bueno, aquí son fundamentalmente hombres los que estarían votando por él o los que se inclinan por la figura de Donald Trump. No sé si serán más bien blancos como fue la elección anterior. Sí, hombres blancos, sí. Hombres blancos. Pero Connie Santamaría, que estaba allá, decía que llamaba mucho la atención que existían una comunidad de latinos que no quieren más migración. Sí. O sea, latinos que se oponen a la migración de otros como ellos y que están a favor de Donald Trump. Sí. Qué extraño ese fenómeno. ¿O es habitual? Yo creo que ese fenómeno ni siquiera es un fenómeno estadounidense, es un fenómeno digamos, de los países del primer mundo. Por ejemplo, para darte un paralelo, en el Reino Unido este fin de semana se eligió la nueva líder del Partido Conservador, que es una persona que viene de Nigeria. Nacida en Reino Unido, pero de padres nigerianos y contraria a la migración, brexitera dura, es la nueva líder del partido Tory. Y el Brexit está detrás, el gran fenómeno de la política británica, lo que está detrás de eso es ser contrario a la migración, empujado por el Partido Conservador. Este mismo fenómeno lo vemos respecto de Donald Trump y el Partido Republicano en general, y que haya grupos que son migrantes, que llegaron a Estados Unidos como migrantes, que son contrarios a que siga llegando más gente. Ahora, un factor que nadie está mencionando en esta elección es el hecho que el descenso de la natalidad en Estados Unidos obliga a recibir migrantes en una cantidad importante. O en 10 años Estados Unidos se habrá vuelto Japón, donde el crecimiento es negativo, el crecimiento poblacional es negativo. Y que además se necesita mano de obra joven en este minuto. Sí, de hecho si dejan de entrar migrantes, la industria como de construcción, entre otras en Estados Unidos se resentiría importantemente. 8:26 de la mañana, Pasarate, investigadora senior del think tank de Relaciones Internacionales de Antena Lab, además escribe columnas, análisis, y nos va siempre como mostrando ahí, orientando los movimientos a nivel mundial, profundizando en ellos, que nos cuesta desde acá Chile, somos bien ombliguistas.
Bastante. En comparación con otros países de América Latina. Pero podemos aprender de lo que está pasando en otros procesos. Muchísimas gracias, Pazárate, por estar aquí en los estudios de Radio Pauta. Hasta la próxima, Claudia. Hasta la próxima. Y ahí está George Michael.